En la rueda de prensa me presentaron como un chico que creció en hogares de acogida, ahora fundador de un proyecto nacional. Había flashes, todos sonreían, todos se daban la mano. Alguien me susurró al oído en español. No esperaba llegar aquí desde el refugio. Dicen que la mejor parte de una historia es el final. Para mí, la parte más difícil siempre es el principio, porque para tener este día, tuve que pasar por una tarde, en la que mis padres se sentaron juntos por última vez, no para mantener unida a la familia, sino para dividirse y ver quién no se iría con nadie. Ese día yo tenía 13 años. El salón era pequeño, y el sofá estaba deshilachado por un derrame de zumo de hacía años. La tele estaba apagada, las cortinas entreabiertas, y la luz entraba a raudales, levantando polvo. Papá estaba sentado en el borde del sofá, con los brazos cruzados sobre el pecho. Mamá estaba de pie contra la pared, retorciendo el paño de cocina como si fuera lo único que pudiera controlar. No discutieron, no gritaron, simplemente hablaron con esa voz tranquila que usan los adultos cuando ya han tomado una decisión. Mamá y papá se están divorciando. Mi hermano se encogió de hombros, como era de esperar. Mi hermana rompió a llorar de inmediato y se arrojó a los brazos de mi madre. Miré mis viejos zapatos, no porque fuera fuerte, sino porque estaba tan acostumbrada a sentirme perdida que ni siquiera esta noticia lograba sorprenderme ya. Mis padres empezaron a hablar de horarios para llevar y recoger a los niños, de bienes, de la casa. Todo era muy razonable, muy adulto. Entonces nos miraron. Niños, si tienen alguna opinión, pueden expresarla. Si quieren quedarse con alguien, simplemente díganlo. Parece más bien que te preguntan, ¿en qué habitación de hotel quieres dormir? Que con quién quieres pasar el resto de tu infancia. Mi hermano eligió a papá. La razón oficial fue que estaba más cerca del colegio, pero la verdadera razón era obvia. Vivir con papá significaba menos estrés para su hermana cuando tenía ataques de llanto repentinos por la noche. La hermana menor, por supuesto, abrazó con fuerza a su madre, negando repetidamente con la cabeza. Era obvio a quién elegiría. Luego me tocó a mí. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el reloj de la pared. Papá miró a mamá de reojo. Ella evitó su mirada. Nadie me preguntó, ¿qué quieres? Nadie dijo, ¿por qué no te quedas con tu papá? Te extraño mucho. Nadie me llevó. Ningún, déjenmelo a mí, tengo un hombre adulto. En cambio, se hizo un silencio muy largo y muy pesado. De repente me di cuenta de que la verdadera pregunta no era ¿con quién quieres estar? Lo cual es ¿quién querría cargar con este tipo? Rompí el silencio con la frase más estúpida de mi vida. Yo me quedaré con quien tenga más libros. Leit Lu, vous allez buzin, Jilina Beli. Mamá me miró como si hubiera hablado en chino. Papá suspiró y apartó la mirada. Nadie se rió. Nadie optó por la salida fácil. Ese día no decidieron nada. Al menos no delante de nosotros. La decisión real llegó unas semanas después, en otra habitación, más fría y extraña. La sala del tribunal. La jueza era una mujer con ojeras, y su voz era monótona, como si leyera un contrato aburrido. Según el acuerdo de ambas partes, el segundo hijo será puesto temporalmente bajo la tutela del Estado hasta que la situación familiar se estabilice. Temporario, una palabra que suena muy leve, pero que recae sobre la vida de un niño de 13 años, tiene el peso de una sentencia. No me preguntaron. Nadie se giró para decir, ¿estás de acuerdo? Lo único que oí fue el sonido de la pluma sobre el papel, el roce de la silla y la puerta que se abría. Mis padres estrecharon la mano del abogado, asintieron, le dieron las gracias y se marcharon. Nadie me abrazó, nadie me dijo lo siento. Me dicen que me quieren, todavía lo dicen con tanta naturalidad, pero al final decidieron quedarse con mi hermano. Decido quedarme con mi hermana. En cuanto a mí, optaron por firmar un montón de papeles, entregándome a desconocidos, a un sistema en el que jamás habían estado. Si un día tus padres te dicen, pase lo que pase, seguimos siendo familia. Al día siguiente, firmaron un documento para entregarte al centro de detención, diciendo que era por tu mejor futuro. ¿Sigues confiando en ellos? En los países hispanohablantes dicen que la familia lo es todo. La familia es lo último que queda cuando el mundo da la espalda. Pero ese día, estaba sentada en una silla de plástico en el pasillo del juzgado,
viendo a mis padres alejarse en distintas direcciones con sus abogados. Me di cuenta. Mi familia lleva mucho tiempo separada. Recién hoy se ha puesto al día el papeleo. Un coche de servicios sociales esperaba fuera de la puerta. El empleado sonrió amablemente y abrió la puerta. Vámonos. Es solo temporal. Cuando todo se calme volverás a casa. Miré por la ventana. Papá estaba hablando por teléfono, sin levantar la vista. Mamá buscaba algo en su bolso, secándose las lágrimas, pero sin caminar hacia el coche. Nadie saludó con la mano. Nadie corrió tras ellos. En ese momento lo comprendí. No estaba en comisión de servicios temporal. Me están dejando de lado para que puedan empezar una vida nueva, más limpia y ligera, sin mí. Y lo peor es que no me sorprende. Todo parecía ser el paso final de un proceso que había comenzado hacía mucho tiempo. Desde las veces que me llamaban el chico diferente, desde las comidas en las que me sentaba, pero nadie me veía realmente. La historia de ser enviado a un centro de detención no comienza en los tribunales. Todo empezó en casa, el día que me di cuenta de que era la única, diferente, y nadie sabía qué hacer conmigo. Y ahí es donde realmente comenzó todo. Para entender por qué mis padres firmaron ese papel con tanta facilidad, tenemos que remontarnos aún más atrás, antes del juicio, antes del divorcio, antes incluso de que yo supiera lo que significaba familia. Me hizo recordar la época en que empecé a oír una palabra una y otra vez, como un mantra distorsionado. Diferente, diferente. Desde niño no fui como mis dos hermanos. Mi hermano era muy ruidoso y siempre sabía cómo hacer reír a toda la familia. Mi hermana era una llorona, y cuando lloraba, todos corrían a consolarla. Encajaban con la imagen adulta de los niños buenos, o adorables o predecibles. En cuanto a mí, guardé silencio. Prefiero leer el manual de una lavadora que jugar al fútbol en el campo. Prefiero corregir las faltas de ortografía en los folletos del supermercado que entablar una conversación trivial. Odio la pregunta social. ¿Qué tal el cole hoy? Porque el 99% de las veces nadie quiere oír la respuesta sincera. Al principio, a mis padres les pareció gracioso. Mi padre solía bromear. Este tipo nació con la cara arrugada, y probablemente antes de nacer ya se quejaba de lo absurdo que era este mundo. Todos se rieron. Yo también intenté reírme, aunque no le encontraba la gracia a nada. Pero gradualmente, esa diferencia dejó de ser una broma. Recuerdo perfectamente una cena. La televisión estaba encendida, dando las noticias, y el presentador escribió mal el nombre de una ciudad. Solté la corrección sin pensarlo. No, están hablando de Granada. Mi padre estaba cansado. Comía mientras miraba la pantalla. Dejó caer el tenedor con fuerza, y el sonido al golpear el plato fue ensordecedor. ¿Puedes dejar de arreglarlo todo de una vez? ¿Qué tiene de malo que alguien cometa un pequeño error? Siempre estás cansando a la gente. La frase cansar a los demás cayó en medio de la mesa, entre el sonido de cuchillos y tenedores, entre los sollozos de la hermanita, debido al ambiente tenso. Nadie me defendió, nadie me dio más explicaciones. Mamá simplemente cambió de tema y le preguntó a mi hermano sobre el examen de educación física. Ese día, por primera vez, lo entendí. Para ellos, mi forma de ver el mundo demasiado detallada, demasiado directa, demasiado real era un defecto que debía corregirse, no parte de mi personalidad. En otra ocasión, mi madre pensó que yo estaba dormida. Estaba hablando por teléfono con una amiga, con la voz cansada. El mayor es travieso pero muy simpático. El pequeño es un poco consentido pero cariñoso. En cuanto al mediano, me agota. Es pesado. Siempre me hace pensar demasiado. Me quedé tumbado en la cama, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, exhausto. No porque yo rompa cosas. Yo nunca rompo nada. No es que sea maleducada, rara vez contesto mal. Es que hago demasiadas preguntas. Cuestiono temas que los adultos prefieren evitar. Señalo las contradicciones en sus palabras. Me fijo en detalles que prefieren ignorar. Resulta que solo eso basta para convertirme en una carga. La escuela no es mejor. Durante el recreo, los niños se juntaron para hablar de fútbol y de vídeos virales. Yo me senté en un rincón del patio y abrí un libro sobre guerras olvidadas. Una vez, en clase, la profesora explicó mal un concepto. No muy mal, pero lo suficiente como para que me molestara.
Levanté la mano para corregirla. Toda la clase se giró a mirar. Guardó silencio un instante y luego, a regañadientes, dijo: «Ah, sí, se podría entender de esa manera. I have brought Jennings». Durante el recreo, un niño imitó mi voz. «Señora, en realidad, todo el grupo estalló en carcajadas. Robot. Siempre diciendo en realidad. Desde entonces, levanté la mano con menos frecuencia. No porque dejara de ver errores, sino porque me di cuenta de que cada vez que corregía, me alejaba un poco más del grupo. Gradualmente, se fueron formando etiquetas invisibles a mi alrededor, sin que nadie las mencionara en voz alta. En casa. Es muy diferente. Hablar con él es agotador. En la escuela. El bicho raro vive en su propio mundo. No lo invites a jugar, solo sabe leer libros. Nadie se sentó a preguntar: «¿Por qué eres así?». Uno simplemente comenta con cansancio: «Es lo que es. Hay que aceptarlo». Y cuando los adultos sienten que ya basta, empiezan a soltar. No a soltar los brazos para abrazar, sino a soltar la responsabilidad. Aprendí a adaptarme. Dejé de corregir a los adultos, solo corregía en mi cabeza. Dejé de hacer preguntas que les incomodaban y simplemente las anoté en mi cuaderno. Dejé de decirles lo que pensaba y simplemente les dije lo que querían oír. Me volví buena en el sentido que ellos entendían, sin molestar, sin exigir, sin presumir. Me convertí en una sombra que se movía silenciosamente por habitaciones llenas de risas, siempre presente pero nunca del todo allí. Desde fuera, todo parece estar bien. Nada de peleas, nada de faltar a clase, nada de malas notas. Pero en mi interior empecé a creer lo que nadie decía en voz alta, pero que todos pensaban. Yo soy el problema. Yo soy quien cansa a los demás. Si yo fuera menos yo, las cosas serían más fáciles para todos. Cuando un niño cree que su existencia es una carga, no hace falta gritarle: «Ya no te quiero». Se retraerá, se encogerá, desaparecerá del centro de cualquier historia. Así que, cuando el día mis padres dijeron: «Ya no podemos vivir juntos», lo primero que pensé no fue: «Nuestra familia está rota». Lo cual es, finalmente llegó un punto en el que alguien tuvo que decidir si me llevaba con ellos o me dejaba atrás. A sus ojos, mi hermano es un chico grande que necesita que su padre le enseñe a ser un hombre. Mi hermana es una chica sensible que no puede vivir sin su madre. En cuanto a mí, simplemente soy la diferente, la que agota a los demás, la que siempre está agobiada. Si tuviéramos que elegir a alguien para dejar de lado temporalmente, para simplificar la vida, la respuesta no es difícil. Esas etiquetas invisibles, diferente, cansada, con sobrepeso, fueron el primer paso para empujarme fuera de casa, mucho antes de que la furgoneta de servicios sociales me llevara hasta las puertas del albergue. Allí descubriría una nueva etiqueta, mucho más fría. Difícil de vender. Un artículo que resulta difícil de vender. Y fue en ese lugar donde nos clasificaban en archivos, en códigos, en casos difíciles, donde comprendí plenamente el significado de ser marginado por mi familia. El refugio se encontraba en las afueras del pueblo, junto a una carretera siempre ruidosa por el tráfico de camiones. El edificio cuadrado, con paredes blancas y ventanas de cristal, parecía desde lejos una escuela antigua, pero por dentro no se parecía en nada a la escuela. El primer olor que me golpeó fue a lejía, mezclado con pasta recocida y un olor a humedad a sábanas lavadas en exceso y poco expuestas al sol. El pasillo era largo, con luces de neón blancas y estridentes encendidas día y noche. Todo estaba limpio, ordenado y en su sitio, pero frío. No el frío del aire acondicionado, sino el frío de un lugar diseñado para estar bien y no necesariamente cálido. Mi habitación tenía 2 literas, un armario compartido y un escritorio fijo a la pared. Me dieron una bolsa de tela con algo de ropa, un cepillo de dientes y una pequeña libreta. El recepcionista sonrió amablemente. «Bienvenidos. Por ahora no está mal aquí». Asentí con la cabeza. Había escuchado la palabra temporal tantas veces que parecía una promesa que todos hacían, pero que nadie tenía intención de cumplir. Los demás niños del centro me miraron con la misma mirada a la que ya me había acostumbrado, crítica, curiosa y un poco a la defensiva. Nadie se acercó a preguntarme mi nombre. Nadie me invitó a jugar.
El recién llegado no era un nuevo amigo, sino un otro ser humano que pasaba por el sistema. Había un niño que siempre se sentaba cerca de la puerta. Cada vez que oía un coche parar frente a la puerta, se levantaba de un salto y corría al pasillo a mirar. Cada vez que la puerta se abría y no veía su nombre, bajaba la mirada. Había un niño que causaba problemas todo el día, empujaba sillas y decía palabrotas, porque para él ser castigado era mejor que ser ignorado. En cuanto a mí, hago lo que siempre he hecho mejor: convertirme en aire. El primer día me llevaron a una pequeña habitación para una evaluación. Una mujer con coleta y gafas abrió un expediente y leyó en voz alta: varón, 13 años, inteligente, buen rendimiento académico, difícil de adaptar, poco sociable. Su familia está en proceso de divorcio, en espera de una evaluación más exhaustiva. Temporario. Miré la carpeta amarilla. Mi nombre estaba en una pegatina blanca. Cada niño aquí era una simple hoja de papel. Los más complejos estábamos reducidos a unas pocas líneas mecanografiadas. Esa noche, tumbado en la cama desconocida, escuchando la respiración y los movimientos de mis compañeros de habitación, pensé: tal vez sí que soy un problema, hasta el punto de que ni siquiera el sistema sabe dónde ubicarme, salvo en la posición de pendiente. Los días siguientes transcurrieron con regularidad: hora de la comida, hora de estudio, hora del baño, hora de acostarse. El horario estaba publicado en la pizarra, claramente dividido en turnos. Ocasionalmente hay un día especial. Una familia viene de visita, como compradores que buscan tesoros en una tienda de segunda mano. Nos dijeron: no hables tan fuerte, no menciones el tribunal, la discusión. Intenta animarte un poco. Guardé silencio. Estaba acostumbrada a ser amable con los demás. La primera familia en llegar fue una pareja joven y un chico de mi edad, con una camiseta de fútbol, auriculares puestos y la mirada fija en la pantalla del móvil. Su madre me preguntó: ¿te gusta ir de camping? Mi familia suele ir a la montaña, es muy divertido. Lo pensé un segundo, el tiempo suficiente para ver la preocupación en sus ojos. Luego respondí con sinceridad: no me gusta dormir en la misma tienda de campaña con desconocidos, y no se me da bien fingir que me gustan las cosas que no me gustan. El ambiente era tenso. El marido forzó una sonrisa. El chico es directo. Se quedaron otros 10 minutos. Hicieron algunas preguntas de rutina y luego se marcharon. Esa noche, oí débilmente en el pasillo la voz de un miembro del personal. ¿La familia Álvarez? No. Dijeron que la chica no era adecuada. Les ponía nerviosos. Escribí esa frase en mi cuaderno. No es adecuado. Genera tensión. La segunda vez era una mujer sola, sin anillo de bodas, chaqueta impecable, documentos bajo el brazo. Ella me hizo la primera pregunta: ¿tienes dificultades para seguir las reglas? Respondí: reglas razonables, no. Simplemente tengo problemas con las que los adultos crean por conveniencia en lugar de por justicia. Guardó silencio. Me miró como si yo fuera un enigma. 10 minutos después, estrechó la mano del empleado y susurró: tal vez encontrar a otra persona sería más adecuado para mi situación. Mi trayectoria. Añadí esa frase a la lista de mi cuaderno. La noche más baja llegó tras una serie de reuniones similares. Aquel día llovía. La lluvia golpeaba las ventanas, el viento silbaba por las rendijas. Estaba sentada a los pies de la cama, con mi pequeña bolsa a mi lado, algo de ropa, una libreta, un libro. Lo pensé de forma muy sencilla. Lárgate de aquí. A cualquier sitio. No aquí. No un nombre en un archivo que la gente hojea y anota una y otra vez. Abrí la puerta sigilosamente y salí al pasillo. Las luces de neón seguían brillando con una luz blanca intensa. Afuera, el patio estaba mojado, la verja de hierro era alta, y a lo lejos se veían los faros de los coches en la autopista. Salí al porche, agarrando con fuerza la correa de mi bolso, sintiendo la lluvia fría golpearme la cara. Justo entonces, se oyó un ligero paso a nuestras espaldas. Una niña de unos 9 o 10 años, la que solía sentarse a dibujar sola en un rincón de la sala común, estaba allí de pie, con su cuaderno de bocetos pegado al pecho. No me preguntó qué estaba haciendo. Simplemente me tendió una hoja de papel doblada. Para ti. Lo abrí. Era un boceto tosco de un pasillo, un chico sentado contra la pared, con un libro en la mano,
rodeado de sombras de gente que pasaba sin mirarlo. Su rostro era inexpresivo, un espacio vacío. La niña susurró: «Si vas, este pasillo está demasiado silencioso. La gente pensará que no hay nadie aquí», dijo, se dio la vuelta y corrió de vuelta a su habitación. Me quedé allí un rato más, sintiendo cómo la lluvia fría me empapaba la ropa. La verja de hierro seguía alta, la autopista seguía ruidosa, y el papel que tenía en la mano empezaba a mojarse. Me di cuenta, en realidad no sé a dónde voy. Solo quiero dejar de ser una carga para nadie. Pero si desaparezco, será más fácil olvidar lugares como este. Doblé el papel, me lo guardé en el bolsillo, me di la vuelta y entré. La bolsa seguía al lado de la cama. No la recogí. No porque yo eligiera quedarme, pero por primera vez en mucho tiempo, alguien, incluso una niña de 10 años, me miró lo suficiente como para dibujarme. Unas semanas después, escuché esa frase. La frase que me hizo comprender en qué me había convertido a los ojos de este sistema. 2 empleados pasaron por donde yo estaba leyendo en el pasillo. Pensaron que no les estaba prestando atención. «¿Cómo estáis esta semana? Hay una pareja interesada en el chico de pelo rizado de la habitación número 3. Es guapo, sonríe mucho y no debería dar problemas. En cuanto a ese chico, leyó mi nombre. Es muy difícil. Es demasiado inteligente, su forma de hablar incomoda a los adultos. Todos se sienten avergonzados. Es difícil de vender. Una venta difícil. No es un niño con dolor, no es un niño que necesita paciencia. Simplemente es un producto al que le cuesta encontrar al cliente adecuado. No estoy enfadado. Por extraño que parezca, me siento cansada y vacía. Como si todos mis esfuerzos por empequeñecerme, por ser menos diferente, no fueran suficientes para convertirme en alguien más aceptable. En algún momento acepté que crecería aquí, que sería demasiado mayor para el sistema de acogida y que un día abandonaría el centro como un expediente que se traslada de la sección de niños a la de adultos necesitados. Me he preparado para ese futuro, hasta que un día, mientras estaba sentada apoyada contra la pared, releyendo las líneas de mi cuaderno incompatible, estresante, mis antecedentes, difícil de vender, 2 personas entraron en la sala común. No trajeron ningún dulce, basta de frases como «nos encantan los niños». Se dirigieron directamente a la estantería, miraron los títulos de los libros desgastados, luego se volvieron hacia mí y preguntaron: «¿Qué libro de aquí crees que merece la pena leer?». Esa fue la primera pregunta que me hicieron. Y no sabía que, al contestar, abrí accidentalmente la puerta que me sacó del estante de descuentos de esta vida, a otro lugar, donde finalmente alguien me eligió no porque fuera fácil, sino porque era yo misma. Llegaron a mi vida, como nadie antes, no con la pregunta «¿te gusta ir al parque?», ni con una bolsa de caramelos, ni con una sonrisa fingida. Entraron en la sala común, se dirigieron directamente a la estantería, echaron un vistazo a los lomos desgastados y luego se volvieron para preguntarme a mí, que estaba sentada en la esquina del pasillo como de costumbre: «¿Qué libro de aquí crees que merece la pena leer?». El hombre tenía tinta en las manos, de esa tinta de pluma estilográfica que jamás se quita por mucho que se lave. La mujer llevaba gafas. Un cristal estaba rayado, un pequeño arañazo, pero suficiente para que yo pudiera ver. No me miraron como si fuera un archivo. Me miraron fijamente a los ojos, esperando una respuesta. Me encogí de hombros. «Depende del lector». La mujer sonrió. «¿Y qué pasa si no soportas los libros aburridos?». Señalé un libro grueso, de portada fea, con un título largo sobre una guerra que nadie recordaba. «Ese libro». Lo sacó, pasó algunas páginas y volvió a preguntar: «¿Por qué?». Estaba acostumbrada a la pregunta cortés: «¿Te gusta este libro?», que no requería una respuesta concreta, pero su «¿por qué?» era diferente. La formulaba como si fuera una pregunta de investigación, no por el mero hecho de preguntar. Expliqué cómo el autor relata la historia sin embellecer a los vencedores, y cómo los detalles aparentemente triviales son la parte más importante. No asintieron en señal de aprobación. La mujer replicó: «Pero si el autor también tiene prejuicios, ¿cómo puedes estar seguro de que es objetivo?». Un niño como yo, acostumbrado a que le dijeran «no armes un escándalo», de repente se vio envuelto en un debate serio. Durante 10 minutos
Olvidé que estaba en un albergue. Olvidé que había gente allí para elegirme o no elegirme. Cuando sonó la campana de la cena, se levantaron. Pensé, oh no, viene otra familia. Pero antes de marcharse, el hombre dijo, si vuelves por aquí, regresaremos. No he tenido tiempo de discutir contigo sobre este libro. No lo creí. Había oído demasiadas promesas. Pero unos días después, volvieron. No trajeron juguetes. No trajeron regalos. Trajeron tiempo. Se sentaron conmigo en sillas de plástico y preguntaron. La última vez dijiste que el autor buscaba incomodar al lector a propósito. Sigo sin estar del todo de acuerdo. ¿Podrías explicarlo mejor? Vienen esta semana y la siguiente. Un día, no hablaban de libros. El hombre trajo un viejo portátil con un teclado cuya barra espaciadora estaba un poco suelta. Lo abrió y me mostró unas líneas de código. Estoy atrapado aquí, ¿qué opinas? Miré por un momento y dije, si declaras variables de esta manera, el bucle se bloqueará. Se rió a carcajadas. Claro. ¿Quieres intentar arreglarlo? Era la primera vez que un adulto me permitía señalar sus errores, sin ponerse a la defensiva, sin enfadarse, sin gritar, ¿puedes dejar de corregir a los demás? Fue una sensación extraña, como si la gravedad en la habitación hubiera cambiado de repente.